Soy la doctora Medina del Hospital Chamogal y lo que vamos a hacer es, vamos a tocar tres temas, es oído, en lo que respecta al estudio por radiología convencional y tomografía espiral multicorte, cuello, en lo que respecta a radiografía convencional, ultrasonido, tomografía multicorte y resonancia magnética, y tiroides evaluada por ultrasonido, tomografía espiral multicorte y resonancia magnética. Bueno, este diagrama más que todo es para que ustedes recuerden que el oído tiene tres porciones: el oído externo, que está formado por el conducto auditivo externo y el pabellón auricular; el oído medio, que está formado por la caja timpánica con los huesecillos. Entre el oído externo y el oído medio los separa la membrana timpánica, que tomográficamente se puede ver, sí que las lesiones son muy pequeñas, pero en una otoscopía que realiza el otorrino se ve también perfectamente. El oído interno, que está formado por la cóclea, los canales semicirculares, el conducto auditivo interno, el utrículo o el sáculo. En lo que respecta a radiología convencional, hay que hacer acá que quede bien claro, o sea, el estudio de oído actualmente ya no se realiza por radiología convencional, se realiza por tomografía espiral multicorte. Pero hay zonas o ciertos sitios donde no se puede tener acceso a tomografía espiral multicorte, que es diferente a una tomografía axial computarizada. Hay que quedar eso claro. Tomografía espiral multicorte es una tomografía sofisticada que permite cortes de 1.2 milímetros. Entonces, este tipo de tomógrafo sí puede evaluar tomográficamente el oído. Lo que respecta a radiología convencional, se les enseña que hay incidencias para evaluar ciertas partes del oído, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, lo que en estas imágenes quiero que ustedes vean qué incidencia evalúa qué parte del oído. Por ejemplo, en la proyección de Schuller 2, es una proyección llamada también transorbitaria, porque si ustedes ven que dentro de los agujeros orbitarios se puede ver el conducto auditivo interno y se puede ver lo que es el vértice petroso del temporal. Entonces permite ver conducto auditivo interno y vértice petroso del temporal. En la proyección de Chaussée 3 es básicamente para evaluar conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno, que lo estamos viendo acá en esta zona, se puede también evaluar los canales semicirculares, el superior externo, los osículos también se pueden evaluar, la ventana oval, la cóclea y el vestíbulo. Pero ustedes ven que la nitidez de la imagen es mínima, o sea, no hay mucha nitidez, hay cierta superposición de estructuras. En la proyección de Schuller 1 es básicamente una proyección para evaluar conducto auditivo externo y la articulación temporomandibular. El conducto auditivo externo es esta imagen que ven radiolúcida. La articulación temporomandibular es el maxilar inferior, y aquí tenemos su cavidad glenoidea, y puedes también evaluar el agujero estilomastoideo. Lo que es tomografía espiral multicorte, como ya les he recalcado, se hace con un tomógrafo mínimo de 16 cortes y permite hacer cortes muy pequeños de 1.2 a 1.5 milímetros. Los cortes que se hacen son axiales y se hace reconstrucción en coronal, básicamente en algunos casos sagital. Y esto permite evaluar estructuras muy pequeñas como el martillo, el yunque. En algunos tomógrafos ya con más detectores se puede evaluar hasta el estribo, que es un hueso muy pequeñito. Y prácticamente cuando uno va a operar oído, o sea, necesita un estudio previo de tomografía espiral multicorte, porque acuérdense que la cirugía de oído es microscópica. Entonces necesitan definir bien cómo están todas las estructuras internas del oído, sobre todo las del oído medio, que son las más complejas. Entonces, esto básicamente en oído, ustedes tienen que definir los cortes bien. ¿Qué es un corte? ¿Cómo se ve un corte axial? ¿Cómo se ve un corte coronal? Les digo, siempre les he dicho a los chicos de la práctica, en coronal es más fácil para ustedes que puedan distinguir todas las tres porciones del oído. Por ejemplo, es un corte coronal, ¿no? Es un corte coronal donde se ven los dos oídos.
que la parte tubular con densidad aire es el conducto auditivo externo, ¿no? Y ven ustedes que es ventana ósea, porque todo lo que se estudia en oído es en ventana ósea, y prácticamente vemos que destacan las estructuras óseas. Por ejemplo, esta imagen puntiaguda, que es la entrada casi entre el conducto auditivo externo y la caja timpánica, es el escudo. Y tienen que ustedes visualizar la forma normal del oído, porque si no tienen en su memoria la forma normal del oído, es difícil que puedan ver la patología del oído. Entonces, este es un corte coronal donde se ve el conducto auditivo externo. Se puede ver también la membrana timpánica como una línea hiperdensa. Esta imagen puntiaguda es el escudo. Esta imagen, que es densidad aire, es la caja timpánica y dentro tiene el martillo y el yunque. Ven acá esta imagen en el centro, que es como un dedo de guante que entra, es el conducto auditivo interno, ¿no? Entonces, la imagen en coronal, como les digo, es más accesible para ustedes. Si ustedes ven, acá hay una imagen que tiene como 3 ramitas, ¿no? Estos son los canales semicirculares. El canal semicircular superior, el externo y el inferior, ¿no? Y junto a ellos, igual el conducto auditivo interno. Y dentro de la parte ósea hay aire, ¿no? Estas son imágenes de aire y es lo que corresponde a la mastoides. Entonces, esa es una imagen en coronal normal del oído. Esta imagen que está acá, si ustedes ven, también es en coronal. También es en coronal, se ve un poco mejor, está más cerca. Este es el conducto auditivo interno, los canales semicirculares que ya se los enseñé, la caja timpánica, que es toda la área, densidad aire, y dentro de la caja timpánica tienen que encontrar el martillo y el yunque. El escudo, que es como la entrada entre la caja timpánica y el conducto auditivo externo. El espacio de cruzar, que le llaman, es prácticamente el espacio entre los huesecillos y el escudo, y es un espacio con densidad aire, es el espacio de cruzar. Ya, ahí estamos. Entonces, este corte, por ejemplo, este es un corte axial. En el corte axial, básicamente, es más difícil evaluar porque las estructuras, digamos, que tienen otra dirección. Por ejemplo, acá tenemos que acá, en A, está el canal semicircular superior, su rama anterior, y en B, el canal semicircular superior, pero su rama posterior. Tenemos igual acá toda la imagen densidad aire, son las celdas mastoideas. Tenemos en G, que es el sector de Corner, que divide las células escamosas de las petrosas, y tenemos en I la imagen anterior de la fosa cerebrosa. Pero este corte, básicamente, ¿qué estructuras importantes evalúa? El canal semicircular. Cuando uno hace cortes en tomografía, en cada corte se evalúa mejor ciertas estructuras. Esta, por ejemplo, es otra imagen también en axial, a donde básicamente es más amigable, porque podemos ver el conducto auditivo interno, la caja timpánica, que tiene forma de un 8 con densidad aire. Dentro de la caja timpánica, los canales semicirculares. Se puede ver también lo que es el canal semicircular, el superior y el posterior, y las celdas mastoideas. El epitímpano es un espacio que está en la parte superior de la caja timpánica que aloja el martillo y el yunque. Esta es otra imagen también en axial, y esta imagen en axial permite ver el conducto auditivo interno, la caja timpánica con sus osículos, y básicamente adyacente al conducto auditivo interno siempre está la entrada, el nervio facial y el ganglio geniculado. Y básicamente se destaca acá lo que es la cabeza del martillo y el yunque. Yo sé que en imágenes es un poco difícil estas estructuras tan pequeñas, por eso que se debe complementar con sus estudios en práctica, con placas, o sea, que puedan visualizar, ¿no? Esta también es un corte axial, a donde básicamente lo que se ve mejor acá
es la cóclea, que es una parte ósea. El ganglio geniculado y el nervio facial son estructuras blandas y se ven hipodensas. Tenemos la caja timpánica igual, con el martillo de Yunque, las células mastoideas y el conducto auditivo interno. Este corte es un corte en axial también, pero ve otras estructuras, porque hay estructuras como por ejemplo el canal carotidio, que es este que está acá, y se los enseño porque hay patologías del canal carotidio. Este es el golfo de la yugular, porque también hay patologías que se asientan en esta estructura. Igual tenemos acá el conducto auditivo externo, no se ven bien los huesecillos y las células mastoideas. O sea, cada nivel de corte se ven mejor ciertas estructuras. Este también es un corte axial, que prácticamente ves lo que es el conducto auditivo externo, que siempre está hacia afuera, los canales semicirculares. Ves también la membrana timpánica y la ventana redonda que está, o sea, es más, pertenece al oído interno. Ya, entonces, luego de esto ya vienen lo que son las patologías. Y una patología bastante común es la agenesia o la atresia del conducto auditivo externo, porque hay niños que nacen sin pabellón auricular. Entonces, cuando hay niños que nacen sin pabellón auricular, hay que ver si tienen dañados el pabellón, el conducto, si tienen oído medio, si tienen oído interno. Porque si son niños que tienen alteraciones genéticas del oído interno o del oído medio, ya no se les hace cirugía. Pero si son niños que solamente tienen alteraciones de lo que es el conducto auditivo externo, el pabellón auricular, eso se puede reconstruir. Entonces, en este caso, las cuatro son imágenes en tomografía, a donde prácticamente se ve que el oído medio, o sea, la caja timpánica es una caja pequeña, los huesecillos están fusionados, hay estenosis del conducto auditivo externo y prácticamente en algunos acá, este es otra imagen de otro paciente. En la imagen C y D el oído también es pequeño, pero en la caja timpánica no hay huesecillos, ¿no? Y prácticamente si en el estudio que se le hace el niño no tiene huesecillos, ya o sea la cirugía, o sea, tendríamos que hacer un trasplante coclear o trasplante de los huesecillos, que se puede hacer, pero la cirugía es mucho más complicada. Ahora, las patologías que son más comunes en lo que es patología de oído, otitis media crónica, son pacientes que tienen infecciones crónicas de oído, o sea, a repetición al año tienen, por decirte, 3, 4 infecciones de oído que no son bien tratadas, ¿no? Y prácticamente en un año o en años consecutivos tienen la misma enfermedad, y esto hace que estos pacientes tengan prácticamente secreción por el oído, y se les hace la tomografía para evaluar qué estructuras del oído la tienen comprometidas. Y la otitis media crónica se caracteriza porque la caja timpánica tiene incremento de la densidad. Si vimos en las imágenes anteriores, la caja timpánica tiene densidad aire, es negra, toda negra. Pero en cambio acá, ven que esta caja timpánica, que está en axial, no tiene densidad aire, tiene incremento de la densidad, tiene una masa hipodensa. Pero esa masa hipodensa deja observar los huesecillos, ¿no? Cuando esa masa hipodensa no tiene destrucción ósea, o sea, los huesecillos están intactos, el escudo está intacto, el techo de la caja timpánica está sin erosión ósea, entonces eso se cataloga como una otitis media crónica. Cuando el compromiso, acá por ejemplo ven esta imagen, es una imagen en coronal, donde se ven las células mastoideas. Si ven, la célula mastoidea derecha ha perdido la densidad aire de las mastoides, en cambio la izquierda lo tiene conservado. Entonces, cuando pierde la densidad aire, esta es una mastoiditis crónica.
Si tiene compromiso de la caja timpánica y de la mastoides, es una otomastoiditis crónica. Si solamente se compromete la caja timpánica, es una otitis media crónica. ¿Y con qué se hace el diagnóstico diferencial de otitis media crónica? Básicamente con dos tipos de patologías, el colesteatoma congénito y el colesteatoma adquirido. Hay diferencias en ambos. El colesteatoma congénito son pacientes menores de 15 años que no tienen antecedentes de infecciones crónicas a repetición. Son pacientes que tienen hipoacusia de transmisión unilateral. La membrana timpánica está conservada y cuando le hacen la tomografía hay una masa de densidad de partes blandas dentro de la caja timpánica, como el que estamos apreciando en toda esta imagen, ¿no? Este es un corte, esta es tomografía, corte axial, y esto es resonancia. Y toda la masa está en la caja timpánica. Pero esta masa no capta contraste, porque los estudios de oído, lo que es otitis media crónica, colesteatoma, se hacen sin contraste, porque toda esta masa es pus o detritus. Y básicamente, pues, si ven ustedes acá en lo que es tomografía, no se observan los huesecillos dentro de la caja timpánica. Entonces, cuando los huesecillos no existen, se han erosionado, pero el escudo persiste, o sea, el escudo, la zona puntiaguda que les enseñé, este es otro caso, no es el mismo caso. Acá este es un corte en coronal, donde se ve que la caja timpánica tiene una masa de densidad de partes blandas en el epitímpano y el escudo está conservado. Entonces, hay compromiso óseo de los huesecillos y hay una masa de partes blandas en la caja timpánica. Y con el antecedente y la edad, entonces eso hace el diagnóstico de un colesteatoma congénito. En cambio, el colesteatoma adquirido son adultos que tienen infecciones crónicas a repetición, que cuando les hacen la otoscopía, su membrana timpánica está rota, tienen generalmente otorrea, y la caja timpánica hay una masa de partes blandas, como en este caso, que prácticamente la masa ocupa toda la caja timpánica, pero hay erosiones del techo de la caja timpánica, no se ven los osículos, eso es un corte en coronal, no se ve también el escudo, ha perdido su morfología, y cuando hay erosiones óseas múltiples, entonces se hace el diagnóstico de un colesteatoma adquirido. Dentro de lo que es patología de oído hay lesiones del ángulo pontocerebeloso, porque en el ángulo pontocerebeloso es la zona donde está el conducto auditivo interno. Pero hay que hacer el diagnóstico diferencial con varias estructuras que no necesariamente nacen en el conducto auditivo externo. Este es el caso de un quiste epidermoide. Si ven todas esas imágenes, primero una ayuda para pensar, o sea, primero tiene que ver en las imágenes si son tomografías o resonancias. Estas 4 son resonancias, ¿ya? Entonces, el quiste epidermoide es una masa que se ve hipodensa en tomografía en el ángulo pontocerebroso, pero las diferentes secuencias en resonancia hacen que se llegue a su diagnóstico. Por ejemplo, lo que esta es una resonancia axial en T2, ¿no? Que donde la masa es toda la masa hiperintensa que está en el ángulo pontocerebroso izquierdo. En esta secuencia es una imagen en resonancia axial en T1 con contraste y prácticamente hay captación periférica del contraste. Esta es una imagen en FLAIR donde la secuencia en FLAIR no anula la masa, y cuando se le hace difusión también en corte axial hay una gran, o sea, se visualiza una gran masa hiperintensa. Estas secuencias hacen el diagnóstico de quiste epidermoide. ¿Qué otra masa es frecuente en el ángulo pontocerebeloso? Los meningiomas, que la doctora le estaba diciendo, porque los meningiomas son los tumores, uno de los más frecuentes que hay en lo que es el sistema nervioso. Y prácticamente, si ustedes observan, todas estas secuencias son de resonancia, pero tomográficamente los meningiomas
se puede ver muy bien por este tipo de examen. Y cuando se visualizan, el 75% son hiperdensos y el 25% serían calcificados. Entonces, ¿cuál es la característica de este tipo de tumores? Que captan bastante el contraste, tanto el yodo como el gadolino. Y son imágenes que tienen una base dural y que presentan un engrosamiento dural, ¿no? Pero la característica básica es que captan intensamente el contraste. Eso es un corte axial en T2, es un corte axial en T1 con contraste, y este es un corte coronal en T1, porque el líquido cefalorraquídeo es hipointenso con contraste, donde se ve la masa que acá capta contraste. Otro subtema que se pidió hacer en esta clase es cuello. En realidad cuello es un mundo de patologías y de repaso de anatomías. Pero lo básico que tienen que recordar es que para estudiar el cuello, la división o las patologías que hay en el cuello, hay que encontrar el hueso hyoides, y el hueso hyoides divide el cuello en suprayoideo e infrayoideo. El cuello suprayoideo es el que se extiende desde la base del cráneo al hueso hyoides, el cuello infrayoideo que se extiende desde el hyoides hasta la unión cérvico-torácica. En todos esos espacios hay diferentes órganos y diferentes patologías. Entonces, radiografía convencional, ¿de qué me aporta el cuello? Ustedes, si se acuerdan del cuello, el cuello tiene estructuras musculares, tiene estructuras vasculares, tiene glándulas, tiene hueso. Pero básicamente la radiografía, ¿para qué sirve? La radiografía, para ver cuello, sirve básicamente para detectar cuerpos extraños que tienen que tener densidad metálica para yo poder visualizarlos. Y hay una patología que cuando hay crecimiento de la glándula adenoides se usa también en radiografía de cuello, que hasta ahora lo usamos. Pero básicamente el cuello en radiografía convencional evalúa las estructuras óseas y el aire que hay. Lo importante es que se acuerden del aire, el aire de la faringe y de la laringe. Este que está acá es el hueso hyoides, ¿no? Y prácticamente lo que ve es la distribución del aire, la parte ósea, el hueso hyoides, y si hay una calcificación que nosotros la podemos ver. Pero no te ve los vasos, no te ve las glándulas, no te ve los músculos, nada de partes blandas. Este es en lo que se usa todavía cuello para ver hipertrofia de adenoides. La adenoides es una glándula que está en la orofaringe y es una causa frecuente de niños que tienen respiración bucal, porque todo el mundo debe respirar por la nariz, con la boca cerrada, pero hay niños que respiran con la boca abierta y duermen con la boca abierta porque tienen la adenoides grande. Y la adenoides, si ustedes hacen la diferencia de la columna aérea de esta radiografía, es diferente a esta columna aérea, porque ven que acá hay una imagen de densidad de partes blandas que está como comprimiendo la columna aérea. Esta imagen que está acá, ¿no? Y esta imagen que está de partes blandas de la orofaringe es por crecimiento de la adenoides, que no se ve acá. Acá no hay ninguna imagen de partes blandas que protruye la orofaringe, tiene otro diámetro, otro grosor. Entonces, hasta la actualidad se usa esto. La adenoides se evalúa por radiografía de cuello, ¿no? Y son los niños son los que tienen la mayor frecuencia de esta patología. Esa es una cirugía, la operan los otorrinos, no hay problema, es una cirugía de rutina. Otra forma de evaluar el cuello es por ultrasonido. Hay que usar un traductor, como ustedes ya saben, como es un órgano superficial de partes blandas, con una frecuencia de por lo menos 7.5 a 12 MHz. Es un examen que no requiere ningún tipo de preparación y prácticamente puedes evaluar por el ultrasonido todas las partes blandas, puedes evaluar las glándulas, puedes evaluar vasos cuando tienes ultrasonido Doppler, ¿no? Y básicamente se usa para dos patologías, así, lo más frecuente, la glándula tiroides y ver ganglios en el cuello. Mucha gente se toca el cuello y dice, ay, tengo aquí un bultito, ¿qué cosa será?
¿no? Y lo mayor frecuente es ver ganglios por ultrasonido. Pero también por ultrasonido podemos ver la arteria carótida, como les pongo acá, y su bifurcación en carótida interna y externa, que está acá, ¿no? Carótida común, carótida externa, carótida interna. Y ahí se puede ver placas de ateroma, porque pacientes diabéticos, hipertensos, tienen placas de ateroma y pueden tener estenosis a ese nivel en el bulbo carotidio. O sea, también es un examen que se usa para poder evaluar todo lo vascular en arterias. Y como es importante que sepa ver un ganglio normal de un ganglio patológico, porque cuando uno se toca un bulto en el cuello, quiere saber pues si su bultito es algo que se inflamó o es un cáncer, porque a todo el mundo nos asusta tener cáncer. Entonces, por ultrasonido, el ganglio se ve como una masa sólida y, que tiene una periferia hipoecogénica y el centro es hiperecogénico. Hace recordar a un riñón, ¿no? Porque un riñón que ustedes no han hecho urinario, bueno, pero es algo similar a un riñón, así igualito es un riñón, sino que el riñón tiene la forma de una habichuela, está en otra localización, ¿no? Pero así igualito se ve un riñón. Entonces, ese es el tamaño o la morfología normal de un ganglio. Cuando el ganglio pierde esa hiperecogenicidad central, ¿no? Y se vuelve como que está todo oscuro, entonces eso hace pensar que el ganglio pueda tener un origen maligno, ¿no? Pero cuando pierde el centro hiperecogénico, eso sí es un signo que puede ser tanto primario como metastásico. Entonces, cuando encontramos un ganglio, ecográficamente y tomográficamente y por resonancia tenemos que definir si el ganglio tiene aspecto de metástasis o de neoplasia primaria, linfoma, o si es un ganglio reactivo. Eso es lo que tenemos que diferenciar. ¿Y qué características tiene un ganglio que es metastásico o un ganglio con neoplasia? Básicamente pierde su forma es lobulada, tiene un aumento de tamaño, hay ganglios, pues, los ganglios de 20 milímetros o de 30 milímetros, el hilio central se pierde, sus márgenes son irregulares, tiene un centro heterogéneo, puede tener calcificaciones o áreas quísticas porque mientras más grande es el ganglio se necrosa y puede tener una vascularidad aumentada. Bueno, eso es con respecto a lo más importante en ultrasonido. Por el ultrasonido hay para ver un montón de cosas. Entonces, otro método para evaluar cuello es tomografía. Tomografía básicamente te permite dividir los espacios del cuello y poder identificar cada estructura, cada espacio tiene una estructura. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, para hacer una tomografía de cuello y evaluar las estructuras siempre tiene que ser con contraste, un estudio contrastado. Entonces, si vemos acá, hay varios espacios. El espacio mucoso faríngeo, que está, esto es la columna aérea, está detrás, entre la columna aérea y los huesos, el espacio parafaríngeo, el espacio masticatorio, el espacio carotidio, donde está la carótida y la vena yugular, el espacio paravertebral, donde está la parte ósea. Básicamente, lo que hay que aquí distinguir en qué nivel estoy, ¿no? En qué parte del cuello estoy para poder evaluar qué estructuras voy a reconocer, ¿no? Y estos son diferentes cortes de cuello a diferentes niveles, ¿no? Son diferentes cortes de cuello a diferentes niveles donde hay que reconocer estructuras. Por ejemplo, les dije que el hueso yoides es este que está acá. Hay que reconocer el hueso yoides, porque si tienes una masa, tienes que ver si está suprayoidea o infrayoidea, ¿no? Entonces, lo primero que hay que reconocer es el hueso yoides. Si ves acá hay una imagen hiperdensa que está casi debajo del hueso yoides, son las glándulas sublinguales. Si ves en la parte más inferior, hay una imagen hiperdensa, más grande, son las glándulas submaxilares. Y las glándulas parótidas, que son estas que están acá, se ven cortes más superiores, que tienen densidad grasa prácticamente. Y podemos distinguir lo que es la carótida común, la vena yugular, ¿no?
Si nosotros vamos bajando, acá vamos ya a distinguir las cuerdas vocales, estructuras que se llaman, o sea, valléculas, que son partes de lo que es la laringe, ¿no? Y como les digo, tal vez la teoría es un poco más complicado, pero cada nivel hay que reconocer ciertas estructuras. Estos son, por ejemplo, cortes mucho más inferiores, donde se ve, en el caso de acá, la tráquea, la glándula tiroides, la carótida común, la yugular, y los diferentes tipos de músculos que acompañan a todos estos órganos, ¿no? Y hay infinidad de nombres de músculos, ¿no? Pero básicamente lo que deberían reconocer en cuello es la glándula sublingual, la glándula parótida, las glándulas submaxilares, el hueso hioides, la glándula tiroides, los vasos, la carótida, la yugular, ¿no? Y básicamente esas estructuras. Entonces les puse estas imágenes porque en una de esas también hay que distinguir. Esto, por ejemplo, si ustedes ven, son cortes axiales, pero que prácticamente acá en esta zona se está viendo la glándula parótida. Si vimos acá, les dije que esta era la glándula parótida que tenía densidad grasa, ¿no? Que estaba acá. Pero en este corte la ves hiperdensa porque este corte se hizo con contraste y la glándula captó contraste, ¿no? Entonces estas son las glándulas submaxilares y las que están acá son las glándulas sublinguales. Entonces, ahora vamos a ver lo que es patología, porque la universidad les pide que prácticamente el examen sea hecho con casos clínicos, y los casos clínicos tienen que ser con patología, ¿no? Entonces, yo les sugiero que no sé qué preguntas tomarán de las que yo hice, pero todos son casos clínicos. Pero si ustedes detallan, se ven o reparan en los dibujos, yo pienso que eso los podría ayudar en el examen. Repáselo. En el caso de si ustedes ven, estoy en un corte donde se ven los senos maxilares, pero en las flechitas hay una imagen sólida, hipodensa, ¿no? Que yo veo aquí en el corte que se extiende hasta la parte, o sea, más inferior. Y esta masa es una masa que atraviesa el techo de la nasofaringe e invade la silla turca, que se ve acá. Y estos son dos cortes en axial de tomografía y estos son en resonancia. Este es en coronal y este es en axial. Y la masa se ve que invade, que está en el espacio nasofaringeo, que invade la silla turca, que capta contraste. Y acá igualmente se ve la masa que está captando contraste. Es el corte en coronal, en secuencia T1, en resonancia. Luego, les dije que también hay estructuras como en tomografía les enseñé cómo se ve el golfo de la yugular, y aquí prácticamente, si ustedes ven, el golfo de la yugular ha perdido toda su morfología, está amplio y está erosionado. Y acá hay una masa de partes blandas en el agujero de la yugular, tomografía, ventana ósea cortexial, y cuando lo ves acá, esto es una imagen en resonancia, es una secuencia en T1 con contraste, y la masa capta la dominio. Entonces son imágenes que sugieren para el angioma del agujero yugular. Acá tenemos un corte suprayoideo a donde se ve una masa. Esta es una tomografía con contraste, a donde se ve captación del contraste y que la amígdala palatina está incrementada de tamaño, realza con contraste, y esto sugiere cáncer orofaringio. Esto, si ustedes ven, es un corte también suprayoideo, porque esto que estoy viendo es el maxilar inferior. Acuérdense que el yoides lo vimos con un hueso que era chiquito, no es un hueso tan grande como este. Y si ves, la columna aérea está desplazada, ¿no? Está desplazada hacia la derecha, y acá ves una masa de partes blandas que tiene un centro hipodenso que indica que esta masa tiene necrosis, ¿no? Y prácticamente esta es una imagen que sugiere un absceso amigdaliano.
Esto es un corte mucho más abajo. Si ustedes ven, es un corte, mira las vértebras, ya es una vértebra casi dorsal, y el corte está bien abajo. Estas son la glándula tiroides, y todas estas imágenes que están acá son ganglios, ¿no?, que captan, o sea, periféricamente el contraste, aumentados de tamaño, con alteración en su morfología, múltiples, y eso está en relación a un linfoma ganglionar. Los ganglios están en la parte anterior y en la parte posterior, intermusculares también. Esta es otra imagen. Esto es una masa ya infrayoidea, a donde se ve una masa de partes blandas también, que prácticamente comprime parcialmente a la columna aérea. Está localizada en el espacio supraglótico, se extiende hacia el espacio pre y paraepiglótico y compromete el pliegue ariepiglótico. Los dos son cortes axiales. Este es un corte coronal. Toda la masa tiene este tamaño, ¿no es cierto? Y todo esto es tomografía, todo es tomografía. Esta es una patología que también es fácil como imagen, porque esta imagen, por si acaso, es de un ultrasonido. Si ustedes ven, es una imagen hiperecogénica que deja su cola negra, ¿no? Entonces, esta es una imagen de una litiasis vista por ecografía. Y esta imagen es una ecografía que se hace a nivel del conducto de Wharton, y se ve que hay una litiasis en este conducto. La imagen hiperecogénica con su cola negra es un signo característico de litiasis, de calcio. Y se hizo, en este mismo paciente se hizo una tomografía sin contraste, porque también les digo siempre, cuando tú quieres ver litiasis en tomografía, tienes que hacerlo sin contraste, porque cuando tú le pones contraste, el yodo es hiperdenso, y ahí el calcio también es hiperdenso. Entonces, ahí ya tiene que haber contraste para que puedas tú evaluar. Por eso se hace una tomografía de cuello sin contraste para visualizar la litiasis que está en el conducto de Wharton. Esta es otra imagen también de una masa infrayoidea, pero ves que la masa es uno que es lateral, que no está dentro, ¿no? Y que es una masa que tiene es una masa con baja densidad, es hipodensa. Tú le pones el ROI en tomografía, le mides la densidad y ves que es una masa quística, ¿no? Y prácticamente esta masa está en relación con quiste del conducto tirogloso, que es una patología también bastante frecuente del cuello, ¿no? Esto es una tomografía. La primera es sin contraste, la segunda es con contraste, a donde hay una masa sólida hipodensa que considera la luz del cable, está bien arriba en la parte superior, en la nasofaringe. Cuando tú le pones contraste, capta contraste, y esta masa está en relación con una neoplasia de nasofaringe. Ahora vamos a evaluar el cuello por resonancia. ¿Qué me hace la diferencia entre tomografía y resonancia en cuello? Les dije que tomografía ve bien lo que son músculos, vasos, las glándulas, el hueso. Resonancia, ¿qué es lo que ve? Resonancia ve los nervios, que no ve tomografía, ¿no? Entonces, cuando sobre todo hay cánceres nasofaringios, orofaringios, y cualquier cáncer que tenga una localización, que haya compromiso nervioso, entonces hay resonancia, te da mayor información, porque resonancia permite ver o evaluar compromisos de pares craneales, ¿no? Y resonancia básicamente cuando tú tienes un tumor, una neoplasia en cuello y quieres ver extensión a partes blandas, resonancia te da una buena información que quizá no te da tomografía. O cuando los estudios de tomografía no son concluyentes, pasan a resonancia. Y prácticamente es visualizar lo mismo, todos los espacios y todas las estructuras. Esta es una imagen en axial de resonancia en T1, este es en coronal, las dos son en coronal, pero son a diferentes niveles, porque en coronal también hay que ver si niveles anteriores, posteriores, este es anterior, este es posterior, ¿no?
Y acá lo que se ve, por ejemplo, esta que está acá es la glándula parótida vista por resonancia. Bueno, ahora el otro punto que me tocó es tiroides. La glándula tiroides es una glándula bastante accesible, es una glándula que tiene bastante patología, sobre todo en mujeres. Y el estudio de primera elección es ultrasonido, porque es accesible, es un estudio económico. Cualquier mujer que tenga aumento de tamaño del cuello, vea su cuello hinchado, o sea, una paciente que tiene mamá que ha tenido, qué sé yo, cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, prácticamente hacer ultrasonido es algo accesible. El ultrasonido puede ver perfectamente el tamaño, la morfología de la glándula tiroides. Medir su tamaño, ver su ecogenicidad, si hay una lesión dentro, si hay un quiste, si hay una masa sólida, si la lesión sólida tiene aspecto benigno o maligno, si hay ganglios alrededor de la glándula tiroides. Entonces, es por eso que el ultrasonido es el estudio de primera elección de glándula tiroides. Esta es una tiroides en corte longitudinal, porque en ultrasonido te hacen cortes axial y longitudinal. Este es un corte longitudinal, es también un corte longitudinal, pero a diferencia de ustedes ven una masa sólida hipoecogénica dentro de la glándula tiroides en longitudinal. A comparación de esta es una masa anecogénica, tiene refuerzo posterior, es un quiste. Esto es sólido, esto es quístico. Y si ven acá, si bien no hay una lesión focal, pero la ecogenicidad de la tiroides no es la misma. Es una tiroides que está un poco más blanquita, por así decirlo, esto está más negrito. Porque también tenemos que evaluar el color de la tiroides, ¿no? Y cuando pierde su color y se vuelve más oscura, eso nos habla de tiroiditis, que toda la glándula está inflamada. ¿Y qué otra forma de evaluar la tiroides, que es un estudio más funcional, es el estudio isotópico? El estudio isotópico prácticamente te habla de la funcionalidad de la glándula y es un estudio que se hace con radioisótopos con cámara gamma. Y lo normal es esto, ver la tiroides así, como una mariposita. Imagen, o sea, se visualiza los dos lóbulos y se visualiza el istmo. ¿Qué es lo que pasa acá? Si ustedes ven acá, no se perdió esta imagen. O sea, esta imagen, no ves las dos alas de la mariposa, ves puntos que están más negros, unos más negros y otros más claros. Esta es una imagen vista por estudio isotópico de bocio multinodular. O sea, tiroides grande con múltiples nódulos. Si ves acá, ves una imagen que se conserva en el lado izquierdo la forma de la alita de la mariposa, pero en el lado derecho no. Hay una zona que no captó, una zona que no tuvo, o sea, captación. Esto habla de un nódulo frío, ¿no? Y los nódulos fríos son sinónimos de neoplasias. En la siguiente imagen, toda la glándula también perdió la forma, pero todo, captó en una masa aislada, bien hipercaptadora. Eso es un nódulo caliente que está en relación con un proceso inflamatorio generalmente. Y cuando hay hipercaptación, o sea, mucho más intensa la captación y la glándula tiroides tiene alteración en su tamaño, se habla de una enfermedad de Graves. Y tomografía también puede evaluar tiroides, pero tomografía evalúa extensión de enfermedad de la glándula tiroides, generalmente neoplasia de tiroides. En este caso vemos una tiroides incrementada de tamaño, ¿no? Y cuando está incrementada de tamaño en forma difusa se habla de bocio. Y en resonancia, es una resonancia de glándula tiroides, ¿no? A donde hay una alteración en el tamaño del lóbulo tiroideo izquierdo. ¿Y qué patologías se pueden ver? Por ejemplo, esta es una tomografía de tiroides, que la tiroides está incrementada de tamaño y que tiene una masa hipodensa, ¿no? Que está en el lóbulo tiroideo derecho en relación con un quiste tiroideo. Y esto es una tomografía también, sin contraste la primera, con contraste la segunda, donde hay alteración de toda la morfología de la tiroides y ha sido reemplazada por toda una masa sólida, y cuando se le pone contraste es una masa que capta contraste, ¿no? Y ven que esta masa prácticamente comprime la tráquea, porque la tráquea está justo en el centro de los lóbulos tiroideos hacia el otro lado, ¿no? Y esto es toda la clase, chicos.
A mí si tuvieran una pregunta. Las fichas. ¿Cuáles son los puntos claves para el examen? ¿Por qué no ahorita? Doctor, están diciendo el examen. ¡Suave tu pie, Alfredo! No, bueno, ay, no sé, ¿verdad?